Para continuar con lo que veníamos viendo, le traigo este modelo que es un generador sincrónico de polos salientes trifásico que fue diseñado para producir energía a muy bajo número de RPM y bajo voltaje. Por eso que me permite manipularlo sin ningún tipo de riesgo eléctrico. En este caso, los campos magnéticos norte y sur están generados por bobinas. Cuando este campo magnético corte la bobina respectiva, se va a producir la corriente eléctrica en esta fase. En este caso particular, hay un rectificador de corriente que lo pasa a corriente continua por la otra punta. Ustedes saben que si esto estaría conectado a una red domiciliaria, en Argentina funcionamos con 220 volts y 50 Hz. Para lograr eso, esto debería estar girando a un determinado número de RPM constantes para que por este cable salgan la frecuencia de 50 Hz. ¿Y cómo hacemos para regular el voltaje que está emitiendo de este generador? Porque puede haber varios usuarios conectados o puede haber pocos usuarios conectados. A medida que los usuarios se van desconectando a la noche y esto recibe menos carga, el motor que lo está haciendo funcionar va a tender a acelerar porque se quedó sin la resistencia que originan el corte de las bobinas. Al acelerar el motor o la represa hidroeléctrica, ¿qué hace? Cierra la compuerta para que pase menor cantidad de agua o desacelera el motor para que baje el número de vueltas y se mantenga siempre constante en los 50 Hz de salida. Pero hay otro factor más que tenemos que regular, que es el voltaje que está emitiendo este generador. Para hacer esto, lo que se hace es regular la cantidad de corriente que va al rotor. Entonces, bajando el flujo magnético a través de disminución de corriente eléctrica, yo lo que hago es variar el voltaje de salida manteniendo siempre el número de vueltas constante. Entonces, independientemente de que haya muchos usuarios, que ven, cuando yo conecto demasiados usuarios, ¿qué ocurre? El voltaje tiende a bajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos la intensidad de corriente y se dan cuenta que esto se está empezando a poner cada vez más pesado por la carga que hay que hacer. Los que han pasado en el aula saben a qué me estoy refiriendo. Continuando con los que les mostré recién, que es este motorcito, que es un motor asincrónico, este es un motor sincrónico. En realidad esto, ¿saben qué es? Es un motor de una bomba de agua de un lavarropa. ¿Por qué es sincrónico? Porque en este imán permanente ustedes tienen el norte y el sur fijos y cuando esto se conecta a la red, lo que va a hacer este imán es seguir permanentemente el funcionamiento. Observen un par de detalles. El entrehierro de esto es malísimo. ¿Pero por qué? Porque esto en realidad está metido dentro de un plástico que es para que es el sello del equipo que no pierda agua. Este es un motor que está construido en chapas de hierro de un espesor bastante considerable. O sea, ven, esto tiene un espesor bastante considerable y son chapas de hierro de baja calidad. En cambio, este motorcito está construido con chapas de silicio muy finas porque eso evita mucho lo que son las pérdidas magnéticas. ¿Qué sucede? Este motor está preparado para funcionar muchísimas horas por día. Este motor funcionará solamente un par de minutos por día, por hora, que es el tiempo que se tarda en vaciar un lavarropa una vez cada tanto. Entonces, que no tenga excelente calidad mecánica no es tan grave como esto. Es una cuestión de rendimiento y de costos. Bueno, desarmemos este motor. Vamos a sacarle un poco de zoom. ¿Y qué nos encontramos acá adentro? Esto es lo que se denomina un rotor de jaula de ardilla. En estas ranuras que ustedes ven acá, que están selladas, lo que se ubica es un alambre de cobre.
Y ustedes, en estas dos bobinas, es un motor de dos bobinas, de dos campos, van a tener el norte y el sur cambiando los 50 veces por segundo, porque esto está preparado para funcionar en corriente alterna. Ven que acá se nota la división de un campo y acá está la división del otro campo. Entonces, cuando ese campo magnético comience a girar sobre este rotor, se va a comenzar a inducir en estos alambres de cobre que una corriente eléctrica, que esa corriente va a producir un campo magnético que se va a oponer al que está girando. Por lo tanto, va a empezar a empujar el rotor y va a empezar a girar hasta que casi alcance la velocidad de sincronismo. Es decir, esto va a girar hasta que casi lo alcance. ¿Por qué no lo puede nunca alcanzar al campo magnético giratorio? Porque si lo alcanzase, este campo no generaría los cortes de línea de fuerza en estos conductores. Por lo tanto, no tendría los polos norte y sur necesarios para poder seguir al campo. Por eso es que hay lo que se denomina un resbalamiento entre lo que es el rotor y el campo magnético, que así lo va siguiendo permanentemente. Por lo tanto, esto es un motor asincrónico, porque no se puede nunca llegar con la sincronización. Pero, si yo lo tengo girando acá, uno dice que este motor normalmente gira a 3000 revoluciones. Normalmente uno dice que este motor gira a 3000 RPM. ¿Por qué? Porque tiene dos polos. Cuando uno habla de 3000, en realidad lo que está hablando es la velocidad nominal del motor, que no es la velocidad real, porque la velocidad real va a ser menor por el tema este del resbalamiento que tiene. Ahora, si a este motor yo lo comenzase a empujar y haría que gire justo a los 3000 RPM, llega un momento en el cual, en teoría, este motor deja de consumir corriente, porque no se producen más cortes de líneas de fuerzas en estos lugares. Hay un pequeño desgaste porque todo esto tiene pérdidas y otras cuestiones, pero no vienen al caso. Hablemos de un motor ideal. Y a partir de ahí, si este motor supera esa velocidad de giro nominal y tiene un par de bancos de capacitores para poder desfasar la tensión de la intensidad, este motor se puede transformar en un generador de corriente eléctrica. Pero ¿cuál es el problema? Que no puede generar frecuencia. Sí o sí, para que esto funcione, este motor tiene que estar conectado en una red eléctrica. Y si ustedes ponen demasiados motores, o si estos motores generan mayor cantidad de energía que la energía que está circulando por esa red eléctrica, este motor sacaría de frecuencia a la red. Con lo cual tengo un serio problema en la generación, porque el motor diésel que está empujando a los otros generadores, que son estos generadores sincrónicos, ya no tendría más esa capacidad de regular el número de vueltas, ¿verdad? Porque este motor estaría empujando al generador sincrónico. Por ese motivo hay una limitación en energías alternativas y en especial en energía eólica, de no colocar más de un 20% de la energía que está circulando por la red. ¿Estamos? Ustedes pueden poner más molinos, si hay baja velocidad de viento pueden llegar a ese 20%, pero si en algún momento todos los usuarios se desconectan o hay demasiados molinos con demasiado viento, ustedes tendrán que sacar de servicio X cantidad de equipos para que no se salga de frecuencia el generador principal. Y eso es un aspecto importantísimo. Por eso es que cuando mucha gente dice que por qué no se ponen más molinos en la Patagonia, siendo que hay mucho viento, una de las respuestas es esa, porque ustedes nunca pueden abastecer más del 20% de la energía que está circulando en red. Y tampoco nadie va a hacer una inversión de millones de dólares para tener apagados los molinos por las dudas que su energía pueda ser inyectada.